Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de la tecnología. Gracias por estar viendo o estar en sintonía de la palabra de Dios a esta hora. Nos hemos tomado el tiempo para poder compartir con ustedes parte de las bendiciones que Dios nos está dando. Hermano pastor, sí, porque aunque no lo crea, realmente cada uno de nosotros deberíamos de estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque nos ha permitido estar un día más con vida, nos ha permitido nuestros alimentos, ha permitido que estemos cerca de las personas que amamos, que queremos, ha permitido que recibamos incluso muchas bendiciones que a veces no le prestamos atención. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios y meditemos un poco en ella. Hoy necesito que algunos de nosotros comencemos a pensar un poquito más en lo que viene a ser la oración. No la oración tradicional a la cual estamos acostumbrados, sino una oración muy dedicada, una oración más entregada a lo que viene a ser en un compromiso directo con nuestro Padre Celestial. Por eso le voy a invitar, si tiene su Biblia a la mano, a que vaya al Salmo número 4 y en este Salmo, antes de entregarles el versículo, en este Salmo encontramos algo bien interesante, porque este Salmo, básicamente, para David se convirtió en una oración donde buscaba un alivio, donde buscaba un consuelo en alguna calamidad. Posiblemente la calamidad que estaba enfrentando era diferente a la que nosotros nos encontramos enfrentando en este momento, pero no significa que no estaba en una calamidad, no significa que no estaba atravesando una prueba, no significa que no estaba atravesando una dificultad. Solo vamos a referirnos a un solo versículo, pero al final le invito que cuando termine de ver este mensaje, que pueda leer todo el Salmo, meditar en él y darse cuenta que realmente lo que nosotros necesitamos es confiar en Dios. Y a partir de ahora, esa debería ser nuestra oración vespertina, esa debería ser nuestra oración por las mañanas, el aprender realmente a confiar en Dios y exteriorizar lo que nosotros sentimos ante la presencia de Dios, no ante la presencia de los hombres, sino que verdaderamente a la presencia de Dios. En el Salmo 4, versículo 5 nos dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Este salmo, les decía, era un salmo que David escribió cuando se encontraba en una prueba, en una adversidad. Para poder entender este salmo necesitamos trasladarnos a los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos la oración se desarrollaba básicamente, era una oración que incluía o tenía que ver con sacrificios de animales. No solo era una oración como nosotros la desarrollamos de una forma normal, sino que la oración iba acompañada, iba con complemento. Tenía que llevar, además de las expresiones verbales, llevaba una actitud importante, la del corazón, todo lo que usted quiera, pero también llevaba un sacrificio de animales. ¿Por qué se necesitaba el sacrificio de animales? Porque la sangre de los animales era la que cubría el pecado o las ofensas que habíamos cometido ante la presencia de Dios. De ahí la importancia de que nuestras oraciones, en aquel entonces, hago la aclaración, nuestras oraciones en los tiempos antiguos iban acompañadas de un sacrificio de animal. Y esa sangre que era derramada, esa sangre cubría las ofensas que nosotros cometíamos o habíamos cometido ante la presencia de Dios. Lógico, en el desarrollo de todo el proceso, en el desarrollo de lo que viene a ser ese sacrificio, habían normas, habían reglas. Ya Dios las había establecido, Dios la había definido, qué es lo que tenía que llevar cada una de las personas, qué podía llevar, que no podía llevar, y así, de acuerdo a la condición, ellos definían o establecían qué era lo que tenían que ofrecer ante la presencia de Dios. Recuerde, la sangre de esos animales cubría las ofensas que podíamos haber hecho ante la presencia de Dios. Ahora, pero más que todo el sacrificio o el ritual que se hacía en los tiempos bíblicos, Dios observaba o le era más importante una actitud de sumisión y un factor de pura obediencia. Dios quería esos dos aspectos. Dios quería una actitud de sumisión y deseaba que fuéramos obedientes más que realizar una ceremonia. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito. Ya le voy a llevar al pasaje. Dios quiere realmente
que nosotros ya no oremos por orar, sino que comencemos a meditar y a pensar en qué estamos haciendo con nuestra oración. La religiosidad está por todas partes. La religiosidad se está desarrollando, pero no una verdadera entrega, una verdadera sumisión a la obediencia a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sumisos. Dios quiere que más que desarrollemos nuestros hábitos rutinarios, nosotros comencemos a aprender a ser sumisos a lo que viene a ser la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad. Porque nuestra propia voluntad, indiscutiblemente, nos va a meter en problemas y en dificultades. Pero cuando somos sumisos a la voluntad de Dios, las cosas van a ser completamente diferentes. Así que necesitamos aprender a ser sumisos a la voluntad de Dios. Les decía, Dios está más interesado, Dios está más apegado a que tengamos una actitud de sumisión y, por supuesto, seamos obedientes más que al desarrollo de lo que viene a ser una ceremonia. Si nos vamos a nuestras Biblias, le voy a invitar que se vaya a su Biblia, vámonos al primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, encontramos un aspecto bien significativo y Dios está refiriéndose a su pueblo Israel. Se lo hago ver para que nosotros tengamos o prestemos mucha atención en ello. Dios está interesado, insisto, en que nosotros prestemos mucha atención a esos aspectos. Ya vamos a ver a ese verdadero sacrificio que Él espera de cada uno de nosotros. Y dice, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estamos hablando, en el caso se está desarrollando para el factor de Samuel. Ahora, ¿qué era lo que estaba interesado Dios? Dios está interesado en que desarrollemos un sacrificio que sea agradable ante tu presencia. Pastor, ¿cómo puedo hacer un sacrificio que sea agradable ante la presencia de Dios? Fácilmente. En primer lugar, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Obedientes primeramente a Dios. Y luego dice, la misma palabra nos enseña que debemos de aprender a ser obedientes a las autoridades que han sido impuestas por Dios. Pero me da la curiosidad que algunos cristianos, algunos así denominados cristianos evangélicos, están posteando en sus redes sociales que están faltando la autoridad, déjeme decirle. La única acción, la única forma que pudiéramos decir, podemos rebelarnos a la autoridad, ante la autoridad, es cuando va en contra de la palabra de Dios. Pero si la autoridad ha sido impuesta por Dios y nosotros estamos sumergidos o inmersos bajo la voluntad de Dios, necesitamos respetar la autoridad. La autoridad nos dice, quédese en casa, y muchos cristianos están más rebeldes en queriendo decir, no me quiero quedar en casa, yo quiero salir de mi casa e ir a cualquier lugar. Es curioso, y miro muchos mensajes, miro muchas cuestiones relacionadas con cristianos que ahora están añorando el deseo de ir a la iglesia, cuando tuvieron tiempo, cuando tuvieron la oportunidad, no quisieron ir. Entonces, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de una verdadera obediencia. Estamos hablando de un factor de pura religiosidad. Y se lo digo así. ¿Sabe? Leía unos tweets ahí curiosos de los hermanos católicos en el sentido de que están añorando el hacer la alfombra, fíjese. Imagínense qué curioso, añorando hacer la alfombra, no estar en comunión con Dios, sino añorando el hacer una alfombra. ¿En qué estamos? Igual que muchos cristianos evangélicos, estamos cayendo en un factor de pura religiosidad. Este es un tiempo en el cual Dios quiere nuestra obediencia. Nuestra obediencia, sí, a nivel general.
obedientes a las autoridades, si somos hijos, obedientes a nuestros padres, porque los jóvenes se quieren rebelar también. Es que no me dejas ir a la cancha, yo quiero ir a la cancha. No estamos para tiempos de ir a la cancha, y eso lo tenemos que entender. No estamos para tiempos de ir a la cancha, estamos para obedecer las indicaciones que se nos da. Cuando Dios, y pensemos un momentito en esto, mire, note el nivel de obediencia que muchas veces a nosotros no le prestamos atención. Cuando fue la muerte de los primogénitos, Dios mandó al pueblo de Israel que tenían que obedecer, tenían que encerrarse en sus casas, sacrificar un cordero que tenían que comer todos los miembros de la familia, y si no era muy grande, pues tenían que invitar a alguien y comerlo todo, y con la sangre de este cordero tenían que pintar los dinteles de las puertas de su casa, pero tenían que quedarse adentro de la casa. Me imagino, no lo puedo afirmar, pero me imagino que más de alguno debe haber dicho, no hombre, yo no me quedo adentro, yo voy a salir. ¿Qué pasó? Si era primogénito, murió. Y así muchos de nosotros, se lo expreso de esa forma, no estamos obedeciendo a lo que Dios nos manda. Dios nos dice claramente en muchas ocasiones, no en las únicas ocasiones, en muchas ocasiones Dios nos dice, quiero tu obediencia. ¿Y dónde comienza la obediencia? Quedándonos en nuestras casas, pudiéndole decir, Señor, aquí estoy, voy a ser obediente. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Bueno, ¿sabe? Si estamos en la casa necesitamos hacer dos cosas. Y con eso vamos a alabar, con eso vamos a adorar ante la presencia de Dios. En segundo lugar, decíamos, nuestra alabanza debe de estar ante la presencia de Dios, y esa alabanza va a subir como una ofrenda ante la presencia de Dios. Pero ¿cuál tipo de alabanza? Mire, pastor, yo no puedo cantar. Podemos hacer un verdadero sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo así, pastor? Apague la televisión y lea la palabra. Apague la televisión y ore. Necesitamos orar. Y le decía al inicio, esta debería de comenzar a ser nuestra oración vespertina, nuestra oración por la mañana, el comenzar a decirle, Señor, hoy voy a aprender a ser obediente ante tu palabra, ante tu presencia, porque necesitamos ser obedientes. Si usted y yo no somos obedientes ante la presencia de Dios, déjeme decirle que las cosas van a ser completamente adversas. Necesitamos aprender a ser obedientes. Y cuando seamos obedientes, indiscutiblemente, que vamos a comenzar a alabar a Dios. Les decía, leamos la palabra. Antes nos quejábamos de que no, mire, pastor, no puedo leer la palabra porque no tengo tiempo. Hoy tenemos tiempo. ¿Cuál es el problema ahora de decir no puedo leer la palabra? ¿Cuál es el problema de decir ahora no puedo orar? Porque realmente esas acciones van a llegar como olor grato ante la presencia de Dios. No tengo himnario, no puedo cantar, no se aflija. Ya haga como yo hago, comience a aullar, aúlle, ponga la alabanza y comience a aullar usted, no hay ningún problema en ello, porque Dios no va a escuchar su voz. Dios, más que escuchar su voz, va a escuchar su factor de obediencia, va a escuchar su corazón, ese corazón que está buscando de la presencia de Dios. Recuerde, vámonos a nuestro texto, porque eso nos va a dar la oportunidad de confiar en Dios. Si usted viene conmigo a nuestro texto, nos dice claramente el Salmo 4, versículo 5, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. El obedecer lo que Dios me manda, y el de leer su palabra, como el de orar, el entonar las alabanzas que a Dios le agradan, eso va a hacer que yo esté ofreciendo a Dios un sacrificio agradable ante su presencia. Dios, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que aprendamos a ser obedientes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que cantemos por cantar. No. Que comencemos a alabar a Dios con corazones sinceros. Una oración sincera, dice la palabra, Dios no la va a despreciar, no la va a hacer a un lado. Dios siempre va a ayudar a aquel que tiene una verdadera oración ante la presencia de Dios. Pero necesitamos ser obedientes. Le digo, si esta fuera nuestra oración vespertina, indiscutiblemente que esa oración en el transcurso del tiempo va a llegar a generar un resultado. Tal vez usted no se ha puesto a pensar en los resultados, ¿ya?
Los resultados pueden ser positivos o pueden llegar a ser negativos. Pero cuando yo comienzo a desarrollar mi oración vespertina diciéndole, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra, yo quiero ser obediente a tus instrucciones, dejarme guiar por tu Espíritu Santo, y estoy leyendo tu palabra y estoy entonando alabanzas, eso de una u otra forma va a generar un aspecto completamente positivo. ¿Para quién? Para los demás. No, a mi hermano, para nosotros. Porque vamos a comenzar a confiar y a dejarnos caer en las manos misericordiosas de Dios. ¿Nos cuesta confiar en Dios? Sí. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios desea que las hagamos. David sabía que era confiar en Dios. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque si usted lo observa en el mismo Salmo, al final, y quiero que venga conmigo, al final del Salmo 4, del versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la confianza que nosotros deberíamos de comenzar a tener a partir de ahora. El decirle, Señor, aquí estoy. No voy a comenzar a confiar en las autoridades porque las autoridades están haciendo lo que pueden. Yo quiero confiar plenamente en ti y voy a comenzar a ofrecerte sacrificios que te agraden a ti. Sacrificios en los cuales voy a hacer a un lado un poco la televisión, voy a dedicarme a leer tu palabra, voy a dedicarme a leer un libro cristiano. Hoy hay muchas oportunidades en las cuales nosotros podamos dedicarnos a conocer un poco más de la palabra de Dios. No hay ninguna excusa. Y se lo digo claramente, no hay ninguna excusa en la cual le podamos decir a Dios, Señor, no quiero. Por el contrario, nosotros estamos llamados a poder decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Y como me enseña tu palabra, quiero claramente en paz acostarme y asimismo dormir. Si yo comienzo a hacer mi oración vespertina, confiando en Dios, cayéndome en las manos de la misericordia de Dios, indiscutiblemente que al final del día voy a tener un resultado. Y déjeme decirle, qué bonito es poder decir, voy a dormir. Y voy a dormir tranquilamente. Lo único que necesito es confiar en Él. Si tú no has aprendido a confiar en Dios, hoy es un buen momento para aprender a confiar en Él. No pienses en las alfombras, no pienses tanto en las torrejas, en los jocotes, en los mangos. No. Dios nos ha dado la oportunidad en estos días de recapacitar en Él, de pensar en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hoy tenemos un buen momento para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero sacrificarme. Y el primer sacrificio que yo voy a hacer es humillando mi voluntad ante tu presencia. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. La oración no te salva. Hago la aclaración, la oración no te salva. Es la fe y la confianza que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo, es la que nos va a sacar adelante. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera esté en tu presencia. Recuerda, no estás confiando en pastores ni en iglesias. Has depositado tu confianza y te has sometido a la voluntad de Dios. Cuando tengas la oportunidad y si tienes un ejemplar de la Biblia a tu mano, te invito a que la leas. Léela y confía, porque Jesucristo es real, es verdadero en nuestras vidas. Porque todo esto, tarde o temprano, va a pasar. Y escúchame bien, todo esto tarde o temprano va a pasar. Pero nuestra confianza no está en lo que va a pasar. Nuestra confianza está puesta y debería de estar puesta siempre en las manos de Dios, que nos cuida, nos guarda y nos saca adelante. Que Dios te bendiga en esta hora.